Hola, buenos días, soy María Morales, soy educadora social y máster en educación emocional y de carácter, y voy a proceder a hablar de el buen trato con la infancia vulnerable. En concreto, la práctica de la Fundación Despierta Sonrisas, de la que formo parte, en sus más de 20 años de intervención con infancia vulnerable, y cómo ejerce el buen trato con esta infancia vulnerable. En concreto, y para contextualizar esta fundación, cabe decir que la Fundación Despierta Sonrisas es una fundación que tiene como misión ofrecer mayores oportunidades educativas a menores y familias en situación de desventaja social. ¿Para qué? Pues para lograr el pleno desarrollo educativo de cada menor. Unos datos destacados que pueden ilustrar cómo es la fundación, cómo interviene la fundación, pueden ser los más de 8.190 beneficiarios directos que tenemos en la fundación entre menores y familias. Asimismo, estos beneficiarios se distribuyen a lo largo de 4 ciudades españolas: Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, y en 23 puntos de intervención. Estos puntos de intervención están atendidos por personal técnico de la entidad, acompañado de unas 219 personas voluntarias en el pasado 2024, formadas por la Fundación. Asimismo, para hablar ya del buen trato en la infancia vulnerable, cabe decir que se van a contar tres globos diferentes. En primer lugar, vamos a hablar sobre el perfil de los menores y las causas por las cuales encontramos estos perfiles. En segundo lugar, vamos a ver los diferentes estilos educativos y qué estilo educativo aboga la Fundación por ser el que más tiene que ver con el buen trato. Por último, se va a hablar de algunas estrategias o herramientas útiles que ha visto la Fundación en su experiencia de más de 20 años atendiendo a estos menores para lograr el buen trato y el desarrollo integral de estos menores. En primer lugar, y respecto al perfil de los menores, encontramos que existen 4 grandes ramas de necesidades o dificultades. En primer lugar, encontramos dificultades académicas o una falta de motivación grande del alumnado. Estos menores no tienen referentes positivos en cuanto al estudio, sus familias tienen trabajos que no han supuesto mucho estudio, y entonces ellos ven que no existe una importancia real en el trabajo académico. Por ello hay una falta de motivación muy grande que provoca que el menor necesite acompañamiento académico. Es por ello que los menores que tienen este tipo de problemas acuden a los proyectos de la Fundación que tienen que ver con lo académico, como son el refuerzo escolar o algunas intervenciones socioeducativas o emocionales. En segundo lugar, encontramos menores que tienen problemas de conducta o problemas respecto a las relaciones sociales. Estos menores necesitan trabajo de la educación en valores y de las habilidades sociales, porque son menores que presentan mucha dificultad de estar sentados en el aula, de relacionarse bien con los demás, tienen conductas violentas y necesitan trabajar la prosocialidad. Y esto lo realizan a través de los diferentes proyectos de la Fundación a los que son derivados. Por último, encontramos también situaciones de vulnerabilidad familiar y necesidad de adaptación a las nuevas circunstancias. Son familias, muchas, que acaban de llegar a España, que no conocen el idioma, que no conocen la cultura y que a lo mejor no tienen ninguna red de apoyo aquí. La Fundación hace las veces de esa red de apoyo y les acompaña en las diferentes necesidades que ellos tengan. Por ejemplo, en escuelas de familias, en el que les enseñamos diferentes estrategias para relacionarse mejor a nivel familiar, estilos educativos positivos y otras herramientas como la búsqueda de empleo, etcétera. En cuanto a los diferentes estilos educativos, como saben ustedes, se ha estudiado que Baumrill, Maccoby y Martin desarrollaron 4 estilos educativos diferentes. En primer lugar, el estilo autoritario, que cuenta con una alta exigencia de cara a los menores, pero un bajo afecto. En segundo lugar, el estilo permisivo o laxo, que muestra una alta calidad, una alta calidez, disculpen, una alta afectividad, pero una baja exigencia. Y en tercer lugar, el estilo negligente o indiferente, que muestra una baja exigencia, pero también una baja calidez. En contraposición a estos 3 estilos educativos, la Fundación opta por el estilo afectivo o democrático,
En este estilo educativo se promueve una alta exigencia del menor, promover unas altas expectativas respecto a lo que se espera del menor, pero también un alto afecto, un alto cariño, una alta calidez. ¿Esto cómo se concreta? ¿Cómo lo concreta la Fundación Iniciativa Social respecto al buen trato y a cómo se trabaja con diferentes herramientas prácticas? Pues encontramos unas 6 herramientas que se pueden explicar. En primer lugar, la Fundación ha tratado de comunicar asertivamente siempre al menor la realidad que hay en ellos. Es importante que los menores sepan que, por las circunstancias que están viviendo, van a tener más dificultad que a lo mejor la mayoría de la gente para lograr las mismas oportunidades y que deben esforzarse. Es importante hacerles ver esto porque así se promueve la responsabilidad en ellos y esto dignifica a la persona y es sinónimo de un buen trato. En segundo lugar, encontramos la importancia del refuerzo positivo y, como se ha dicho antes, de las altas expectativas en el alumno. Es importante que se valore cada logro conseguido y que no se le preste tanta atención a la conducta negativa, porque encontramos que muchos menores están estigmatizados. Se creen que es un menor que se porta mal y que no tiene otra opción más que portarse mal. Sin embargo, es importante mostrar las consecuencias de sus actos, tanto positivos como negativos, sin estigmatizar al menor, haciéndole ver que él es capaz de muchas cosas y de cosas muy positivas, a pesar de que tenga estas circunstancias difíciles que está atravesando. En tercer lugar, encontramos fundamental que se establezcan límites claros y coherencia entre ellos. Al final, el adulto es un ejemplo total del niño. El educador es un ejemplo del educando. Y es importante que exista una coherencia entre lo que se les pide a los niños y lo que hace el adulto. Y eso fomenta el buen trato. Asimismo, que se existan unas normas concretas, breves, pero fundamentales, que promuevan también el buen trato entre ellos, hace que el menor sepa hasta dónde debe llegar, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Y eso, como he dicho, fomenta el buen trato. En cuarto lugar, vemos fundamental personalizar la intervención. ¿Cómo se realiza esto? Pues a través del tacto pedagógico y a través de la empatía y la escucha activa. La empatía y la escucha activa porque es fundamental dar más importancia al menor como persona que a la tarea que está desarrollando, que al objetivo, que a ese valor que debe de conseguir, que a ese problema que debe de resolver. Es fundamental centrarnos en la persona y en las problemáticas que esta persona está viviendo, porque son muchas y necesita una figura adulta que pueda ser empático con él o con ella y pueda escucharle activamente. Asimismo, el tacto pedagógico es fundamental porque es importante adaptar la intervención a las características concretas de cada menor y que esas altas expectativas estén ajustadas a estas características. Esto promueve el buen trato debido a que se trabaja la individualidad de la persona. Se busca atender a la persona en su individualidad y en sus problemáticas y en sus características y en sus necesidades. Por último, es fundamental el fomento de la autonomía y de la resolución de conflictos por ellos mismos. Como se suele decir, la Fundación intenta dar la caña y no el pez. Es muy importante lo transversal en ellos, que se trabaje cómo resolver los problemas, qué actitudes deben de tener ante las problemáticas que atraviesan, cuáles son las características que deben seguir a la hora de resolver cualquier situación social o académica y dar la caña y no el pez, dar la herramienta y no dar la solución. Por nuestra parte nada más, darles las gracias por la escucha y por haber podido participar en este congreso y decirles que el buen trato es posible y con la infancia vulnerable vemos que tiene una eficacia real y palpable de esta búsqueda del desarrollo integral de cada menor. Se consigue el desarrollo integral de cada menor a través y solo a través del buen trato. Muchas gracias.